Muchísimas y grandísimas bendiciones, tu pastor, amigo y colaborador en Jesucristo, Rubén Polanco, con la meditación del día de hoy. Esperando que al corazón que le llegue en cualquier lugar de este globo terráqueo, en el momento que le llegue, le sea de gran bendición. Dice Lucas 21:28, nuestro texto clave: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Hoy le hemos titulado a nuestra meditación dominical para este día: señales y advertencias, ¿sí? Señales y advertencias. Y hoy tiene una característica, una connotación de mezcla el mensaje. El mensaje está mezclado, tenga muy en cuenta, y si no lo ha escuchado y puede escucharlo sería una bendición, si no es una sugerencia, un consejo, pero el mensaje del domingo pasado, cuidado, tomemos ejemplo. Entonces, ahora venimos con el tema que está amalgamado, entrelazado: señales y advertencias. Es interesante ver que yo podría decir que no solo este tema, la Biblia es una señal, que la mayor señal que se dio es que lo que dijo Isaías, la Virgen concebirá, concibió y se levantó de entre los muertos y nos dio acceso sin ninguna sangre de animal a los que ha llamado y han creído y practican y viven su palabra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Una de las grandes señales. Y hemos titulado señales y advertencias. Si alguien se la advirtió fue a Jonás y quiso hacer lo contrario. Pero aún así Dios intervino. Y por eso es que esa señal y esa advertencia está. Dice en el Nuevo Testamento, así como Jonás estuvo 3 días por querer hacer otra cosa, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en una tumba con guardias, piedras, pero se va a levantar con poder. Entonces, quiero que miremos un poco al desglosar esta pequeña meditación que nos ayuda. No que vamos a hablarle algo que nunca usted ha escuchado, pero la palabra de Dios es encíclicas, es repeticiones, porque el mensaje tiene que quedar claro, la advertencia, la señal, de manera que Dios es justo, Dios es justicia. Esta semana meditábamos en esa frase, justicia divina. Si no hubiera señales y advertencias, no fuera justo nuestro Dios. Y miren lo que dice señales, su significado. Permite deducir algo de lo que se tiene un conocimiento directo. Eso es una señal. Nos hace deducir a todos los que hemos creído en Jesucristo, en su sangre, su palabra, su muerte, su resurrección. Y amigo, amiga, en cualquier lugar de los 5 continentes, norte, sur, este y oeste del planeta, si no has aceptado a Cristo, acéptalo. Yo creo que es una buena señal de arrepentimiento para que Dios te dé una nueva vida. Hablando del Espíritu y del seguir sus pisadas, su palabra. Eso es lo que es una señal. Distinguidos hermanos, en cualquier lugar, nos permite deducir, y quiero repetir porque la repetición hasta hoy en día es muy buena y la Biblia es repetición, vuelvo y repito. Algún conocimiento, deducir, analizar, saborear, mirar, eso es lo que es una señal. Hablando de nuestro título, señales y advertencia. Y la advertencia sirve para indicar la gravedad del peligro y alertar. Y sobre todo, aparte de que alerta, lleva una acción y un efecto.
Por eso es que le pusimos señales y advertencias. Advertencia también es un aviso, una observación, un consejo, una exhortación, una indicación, una sugerencia. Ante una amenaza, una prevención, una información y una opinión que usted, al estudiar la palabra, al escuchar lo poco de lo mucho que le puedo yo dar en esta enseñanza, usted vierta su opinión, y cuando usted vierte su opinión, su vida, su ser, usted sabrá de qué manera lo va a encaminar en cuanto a esta señal, esta advertencia, este conocimiento, la gravedad que puede ser, el peligro que corren aquellos que realmente no andan conforme a los mandamientos de Dios. Y quiero ser enfático en esto. No estoy hablando del que asiste a una iglesia, el que no ha aceptado a Cristo. Porque podemos asistir a la iglesia. Yo me gusta hacer mucha hincapié sin poner a nadie en el paredón. Pero usted puede asistir a la mejor iglesia y hacer y deshacer. Pero usted tiene que estar claro de estar conectado verdadero y llamado con revelación y su espíritu de Jesucristo. Por eso el tema pasado va entrelazado. Cuidado, tomemos ejemplo, y le hago un recorder. El hecho que Dios me conteste o que yo sienta la voz, eso no quiere decir que yo estoy bien con Dios. Miremos el Israel de ayer y escuchemos el mensaje. Yo quiero ir entrando luego de esta aclaratoria en las advertencias y señales que se dan solamente porque están repetidas en los varios evangelios y de muchas formas desde el Antiguo al Nuevo Testamento, pero por cuestión de tiempo vamos a tomar el capítulo 21 de Lucas, y dice el verso 8: mirad que no seáis engañados, porque vendrán. Una de las cosas que estamos mirando dentro, fuera de la iglesia, en el mundo, que muchos están siendo engañados por los muchos procesos proféticos, de las señales y las advertencias, del conocimiento directo que Dios nos quiso decir, de las observaciones, de las indicaciones, las amenazas y la prevención. Información, que son las buenas nuevas del evangelio, para que usted vierta su opinión y decida a quién seguir y cómo seguirlo. Porque es como yo digo, Dios quiere todo o nada. Y una de las cosas que se dan más a menudo, que esta semana estudiaba y meditaba, dentro y fuera de la iglesia, en el mundo, hoy en día hay mucha manipulación por intereses creados de los líderes, del familiar, del hermano. Y solo hay dos tipos de manipulación. Una bien intencionada por provechos, depende de quién se la haga, y otra quizás un poco desconocida, que alguien la haga sin reconocer que está manipulando. Hay algo que tenemos que orar. No nos dejemos manipular ni del papá, ni la mamá, ni el líder, ni la iglesia. Dejémonos llevar por las señales y advertencias del gran peligro que se cierne para aquellos que no han buscado de Cristo. Porque aquí quiero ser bien intencional y recalcar algo. Ya yo estoy corrigiendo eso. ¡Ay! ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Y entramos como en un pánico, una crisis. Y se nos olvida que dice: no os extrañéis. Es la señal y la observación, la advertencia, la indicación, el alerta, el consejo de la palabra, la opinión de Jesucristo al resucitar. Hermanos, no, al contrario. Es lo que dice nuestro texto. Debemos estar erguidos y avanzando sin miedo a nada, porque Jesucristo todo lo puede, todo lo sabe, y debemos de levantar nuestras cabezas y pararnos firmes como un gran militar que va a saludar a su general Jesucristo, porque nuestra redención está cerca.
Entonces en el mundo no hay crisis. En el mundo lo que debemos, los que confiamos en Jesucristo, ver que es una señal, una advertencia, que Dios tiene el control y que su palabra se sigue cumpliendo y que pronto vendrá a juzgar y que pronto vendrá por mí y que estoy dentro de su salvación y vivo con Él, me bendice, me sustenta, me ayuda por encima de cualquier adversidad, enemigo. No está el mundo en crisis, se está cumpliendo la palabra. Igual o mejor que cuando Dios se encarnó. Entonces, amados hermanos, queridos amigos que aceptan a Jesucristo, que aceptan a Jesucristo, no se alarmen y digamos que el mundo está en crisis. Digamos mejor, Dios lo habló, Dios está advirtiendo, hay advertencia, hay señales, se está cumpliendo la palabra. No nos debemos de alarmar. También dice, y cuando oigáis de guerra, no os alarméis. Se levantará nación contra nación. ¿Alguien le dice algo a esto? Habrá grandes terremotos, hambres, pestilencias, terror, grandes señales en los cielos. Qué tremendo. Esta semana me impactó. Un país suramericano en nuestra amada América. Le quedan 8 o 9 días, ya yo no sé si solucionaron o está, pero iban a quedar sin agua. El calentamiento global es una realidad, pero antes de todas estas cosas, dice el 12 del 21 de Lucas, echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas para dar testimonio. Dice, porque os daré palabra y sabiduría. Cállense, yo les daré palabra. Serán aborrecidos, se está cumpliendo. Ahora con las cadenas y la información electrónica satelital que nos llega, hay ya varias iglesias que han sido quemadas con pastores y todo. Hermanos, si en su país hay quietud, un poco, entre comillas, como nuestro Panamá, no nos alarmemos porque están pasando cosas y con todo eso, todo esto está dentro del plan. Habrá señales en el sol, el 25, la luna y las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confusión, bramido del mar. El planeta se está aquí en mi Panamá y oigo de otros países en las cadenas de internet. Sí que por el calentamiento va a haber tsunami y la mar y las casas y los ríos. Hermanos, estamos viendo las señales y las advertencias. El aviso, el consejo, las sugerencias. No miremos que es más de lo mismo. Cuidado, miremos el ejemplo de Israel, el mensaje del domingo pasado. Van mezclados. No, que ya hace rato están diciendo, pero nunca el planeta estaba viendo lo que está viviendo hoy. Me llama la atención algo. Mateo 24, 32 al 35 dice, de la higuera aprended la parábola, una figura para señalar un mensaje espiritual. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Yo quiero ser claro y enfático, porque a veces los grandes eruditos pensantes y teólogos y gente que ha pasado por seminario, y a veces es bueno, pero tampoco nos podemos parar y dejarnos meter muchas cosas que realmente no son del todo bíblicas, malas interpretaciones, como también, recuerden que va a haber falsos profetas, falsos maestros. Esta semana miraba un testimonio de una sacerdotisa satánica que me impactó. No lo creo todo, pero no dejo de descartar nada por mi experiencia vivida en quizás 38, 40 años de evangelio. Ha habido de todo que he vivido. Pero ella hablaba
como pastores disque evangélicos, ella les hacía trabajo y las locuras que hacían hasta para ir en contra de sus ovejas. Para no alargarle, esta sacerdotisa satánica lo testifica. Y testifica que no todos los pastores. Y no es que tengan nada en contra de los pastores, pero esa es otra señal que pueda haber. Por eso es que dice, seréis engañados, no se dejen engañar. Es otra señal, es otra advertencia, es una indicación, una sugerencia, una prevención, una observación de advertencia en medio del conocimiento directo de la señal, de la palabra profética para estos tiempos. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz, y yo quiero ser claro que Mateo 24, 32 y 35 es una palabra que 40 años más o menos, la fecha exacta después que Jesús pronunció esto, se cumplió con Israel. Pero eso no quiere decir que no tiene un cumplimiento profético, porque es una señal como Jonás. ¿Quién podría imaginar que un hombre que se hizo disque rebelde, parecía que era enemigo del evangelio, parecía que un profeta rebelde, como muchos dicen, Dios lo iba a usar para tipificar sus 3 días en la tumba? A veces me pongo a pensar que necesitamos orar mucho y tener el ejemplo de Israel y cuidarnos. A veces me pongo a pensar las cosas que hace mi Dios. Verdaderamente hay que estar lleno de Él para enseñar, para saber la señal, la advertencia que está dando. ¿Quién lo podría decir? Un templo de Satanás sería un instrumento útil para que Jesucristo nos hablara hoy en día. Era adverso. Era inverosímil para esa comunidad. ¿De quién te hablo? Del Gadareno. Estaba totalmente endemoniado. Pero hasta hoy el Gadareno nos habla de una señal, una advertencia de lo que puede hacer Jesucristo cuando Él se propone amar, salvar un alma. A Él no le interesa cuántas tinieblas y qué autoridad haya. Él es el poder de poderes. Él es la autoridad. Él es que cambia las cosas. Lo que para los hombres no nos imaginamos y es imposible. Yo creo que los discípulos ni yo hoy en día, si me pongo a pensar, Dios va a usar un gadareno. Era enemigo de él, porque la Biblia no lo relata. Pero cuidado que era un sacerdote satánico como esta sacerdotisa que hoy en día habla con unción y conversión de las loqueras, sandeces proféticas que los hombres de Dios en este tiempo están haciendo. Yo escuchaba una hermana que hasta conozco al pastor para que vea que yo lo he vivido. Y estuve tratando ese caso de cerca. Que las brujas molestaban. Y aquel hombre de Dios decía que metiera ajo, cebolla, yo no sé, bajo la cama. Y ella decía, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Usted cree que...? Y yo me quedaba así alarmado. No hay comunión la luz con las tinieblas, hermano, pero cuando tú no te conviertes bien, Satanás hace trizas. Cuando tú no atiendes la señal, la advertencia del evangelio, Satanás hace cosas. Y te pasa como aquel hombre que quería comprar con plata el dinero. ¿Cuánto me cobras, Pedro, para que me des eso que tú tienes? Ciego quedó, y ciego están muchos. Porque el poder de Dios no se compra ni se mezcla con las tinieblas. Espíritus de error satánico. Jesucristo reprenda todo principado, potestad, gobernador, demonio, espíritu inmundo, Satanás que quiera mezclarse en el reino y los escogidos de Dios. Que sea la diestra del poder de Dios quien ate y que sus ovejas vean la señal y la advertencia. 40 años después fue destruida, pero no deja de verse. Cuando la higuera reverdece, cuando, óigame, Rubén, gente que me escucha Rubén por internet, cuando vea toda esta guerra, esta ideología de género, todas estas cosas que se están mirando, que la bomba atómica, que las cosas que están dentro y fuera, oye, es como las hojas verdes, ya sabes que viene el verano.
Esta semana, estos días, Israel no ha dejado, bajó un poquito, pero la guerra y los misiles y los crímenes están con Israel y Palestina. Cuando la higuera reverdece, me llamaba la atención. En esos días hablaba con un ingeniero que días pasados, no sé en qué tiempo exactamente fue, pero no sé si es evangélico, pero sí respeta la creencia. Pero me impactó su testimonio. Me dice: varón, yo estuve en Israel. Y hay que ver Israel. No le estoy hablando de 40 años después que Mateo 24 se cumplió. Le estoy hablando de este tiempo. Dice: me impacta. Una de las cosas que sí hay que reconocer dentro de Israel, una gente que no es así. Dice: varón, me enseñaba un muro y dice así, como el asta este muro. Los plantíos de fruta y tú ves todo el desierto. Hasta que él mismo se compungía y decía: con ese que está ahí arriba no se puede meter nadie. Vieras cantidad de frutos en el desierto. Esa gente es brava. Y yo me alarmaba, porque tú ves cómo está el mundo, que el agua y el desierto allá está pariendo. Y lo otro que te digo, líneas, dice, líneas de furgones, de tráiler, esa cosa lo llenan y vaya para el barco que va para tal país y vienen más. Y eso está produciendo, eso es una locura. En estos días de la higuera aprender. Hay señales, hay advertencia para que nos apercibamos, que no nos pase como las vírgenes. Unas pudieron tener igual cantidad o más, pero eran fatuas. Hermano, líder, quien quiera que seas tú, visita, busquemos de Jesucristo. Las señales y las advertencias se están dando. Muy enfática. Estamos como la declaración de señales. Permite deducir algo de lo que no se tiene conocimiento, pero a la vez hay un conocimiento directo. Informa, avisa y advierte algo. Este mundo está a punto de arder. Yo soy uno de los que en mis locuras pienso, el calentamiento global no es más que la señal del cielo y la tierra, pero también la tierra se está preparando para lo que dijo el apóstol Pedro, los elementos ardiendo. Este es un tiempo de buscar de Dios. Estas son señales, estas son advertencia. Yo te digo a todos los que conocemos a Cristo y a los que no conocemos a Jesucristo, busquémoslos en espíritu y verdad, santifiquémonos, sirvámosle, hagamos lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos. Decía el domingo pasado, cuidado, tomemos ejemplo de Israel. Ay, Dios me hizo, Dios me respondió. Eso no quiere decir que Dios está bien contigo. Las señales seguirán a los que creen, pero también hay señales en los que no creen, para que aquel día el juicio sea parejo, recto y justo. Usted me miró, usted me conoció, usted le pasó lo del viejo aquel que cruzó en seco y después estaba pidiendo carne. Usted le va a pasar como a Judas, que anda por la plata y entregándome con besos. Usted está haciendo tropiezo. Usted le va a pasar como Saúl, que lo bendiga y lo puso en un lugar y no trabajó y me dijo, me arrepiento, dice Jesucristo, de haberlo escogido por rey. En aquel día será el lloro y el crujir de dientes. De la higuera aprended. Yo creo que nadie pensó que de lo cual Israel fue nación, ese país tan chiquito tiene poder nuclear. A mí me impacta. No solamente como cristiano, no solamente por ver cómo Dios bendice a Israel, sino porque ese país tan chiquito pero tan poderoso, no solo para la guerra. Porque esta semana todos los musulmanes se pronunciaron acerca de Israel y como que el mundo le quiere, son pocas las, pero ellos no se dejan. Y con este testimonio de este ingeniero yo me quedé impactado. Yo nunca he ido a Israel. Si Dios quisiera llevarme, lo pensaría porque es un lugar de guerra, pero me gustaría ver eso. Él decía, es impactante, varón. Y tuvieras la clase de fruto.
Y tú vieras, es que me parece escucharlo mientras le digo el testimonio. Dice, varón, así, había un asta de bandera donde estaba, dice, como el alto de ese asta eran las plantas así, tejidas en alambre, y eso iba produciendo, y eso iban quitándole fruta y pareciera como si nada. Y era esa fruta, y eran furgones y furgones y furgones, iban para el puerto, y eso era las 24 horas. El desierto en un país chiquito. Ese es mi Padre. De la higuera prende. Lo que yo bendigo, no importa el tamaño, el lugar ni lo que el diablo quiera hacer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios quería decirnos, Jesucristo dice en ese momento. Dice, aunque el mundo desaparezca, Rubén Polanco, tú puedes estar claro que mis palabras se mantendrán y al pie de la letra se irán cumpliendo. Por eso es que dice, el cielo y la tierra pasará. Lo que Dios dice se cumplirá al pie de la letra, aunque para nosotros no, mire. Por eso Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es poderoso, creó todo, tiene poder sobre todo. Él puede cambiar tu enfermedad, tu economía, tu situación, tus enemigos los puede eliminar en fracciones de segundo. Él puede cambiar todo. Y la tierra está a punto de ver el mundo aniquilado y juzgado en el infierno, pero antes de eso, su rebaño y sus ovejas. Por eso el tema que nos ocupa hoy se llama señales y advertencias. Escucha el mensaje pasado y sabrá señales suficientes para anunciar su venida. Señales y advertencias. Dios hace asuntos inverosímiles. Hoy es un día que debemos practicar. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy es un día para meditar por las señales y las advertencias. Abandonemos el mundo y tengamos, como dijo el apóstol, puestos los ojos en Jesucristo, el autor consumador de la fe. No nos dejemos engañar, manipular de nadie ni ningún líder. Estudiemos Biblia, oremos, tengamos la vista puesta en Él, que Él es un Dios de milagros, señales y maravillas. Y mientras la iglesia esté, hay algo que Él va a hacer especial para tenernos bendecidos, así como Israel, la higuera. El mundo está en guerra, ellos están en guerra, están recibiendo misiles, los están asesinando, pero lo que tienen es un poder bélico nuclear y allá lo que hay es comida, el desierto está produciendo, no como nuestra América que es llena de agua, pero ya hay un país en Sudamérica que se acabó el agua. Y cuando usted mira las noticias de todos los países, el hombre está acabando con el planeta. La ciencia ha aumentado. Esta semana miraba un documental sobre los robots humanoides y una de las cosas que se teme, hay una interrogante, si ellos se vienen en contra de los seres humanos. Y le preguntaron a uno si él se podía rebelar en contra de su amo. Dice, no, mi amo es bueno, yo hago lo que... Esos humanoides que parecen personas. Pero la ciencia llega hasta donde Dios le permite. El pecado está subiendo a la presencia de Dios en moral, en economía, en injusticia, dentro y fuera de la iglesia, en los gobiernos, en los continentes. Medita en cualquier lugar donde tú estés y verás. Pero no se crean que Dios no tiene el control. El mundo podrá desaparecer, pero mis palabras no, porque unos irán a Sión, otros irán al infierno. Señales y advertencias. Padre, usa esta palabra. Redarguye nuestros corazones, afírmanos en tu palabra, en tu revelación, en tus pisadas, y que mantengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, y suficiente unción. Tú eres el que santifica, el que sana, el que provee. Pronto, sí, muy pronto llegará el día en que estaremos cara a cara contigo en las bodas. En el nombre de Jesucristo, las señales y las advertencias se están dando para el que cree y las quiere seguir. Por tu sangre en Cristo Jesús, bendice, oh Dios. Toma un lugar si Dios te ha hablado y habla con Jesucristo. Él te irá a bendecir. Tócalos, Padre.
en Cristo Jesús. Amén. Muchas y grandísimas bendiciones